ingresa una corriente llamada corriente de base e ingresa una corriente de colector, donde se aplica la ley de corriente de Kirchhoff internamente. La corriente emisora es la suma de la corriente de base y la de colector. Recuerden que la corriente de colector es bastante mayor que la corriente de base. Y esta relación de la corriente de base y la corriente de colector se llama beta, que es un dato del fabricante porque él sabe cómo lo ha construido. Por lo tanto, el beta es la relación de la corriente de colector con la corriente de base. Si yo acá reemplazo la corriente de colector con beta por corriente de base, la corriente de emisor va a ser beta veces más la corriente de base. ¿Sí? Y además, el voltaje colector emisor, de acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff, que también se cumple acá, es igual a la suma de este voltaje base, colector base y de este voltaje base emisor. Pero el voltaje base emisor, que es de la polarización directa, que es la caída de la unión más PN, me va a dar un voltaje que nosotros lo vamos a considerar en primera aproximación como 0.7, pero puede estar entre 0.5 a 0.8. Pero para nosotros lo vamos a tomar fijo como 0.5. Estas son las características de este transistor. De la misma forma ocurre con el NPN, pero los sentidos de las corrientes cambian y los voltajes también. Entonces, esto sí lo vimos, curva característica, ¿no? Sí. ¿También? Vimos. Entonces, esta es la curva característica de la entrada, ¿no? Es decir, el voltaje base emisor, que tiene la forma de la curvatura del diodo, que es una unión PN, y aquí está en función de la corriente de emisor, que también puede estar en función de la corriente de base o de la corriente de colector. Y después vimos este de aquí, que viene a ser la característica de salida, ¿sí? La característica de salida. Esta es la característica de salida. Para diferentes corrientes de base, en este caso el fabricante nos ha mostrado el base, ¿sí? Como ha podido ser también en diferentes valores, porque la corriente de base también puede estar en 12, 13, 14, 15, 16 o 18 microamperios. Entonces acá tenemos el voltaje colector emisor, este es el corriente de colector, y si yo trabajo en esta zona que está acá, donde la corriente de colector es cero prácticamente, se dice que estoy trabajando en la reacción de corte, entonces habíamos dicho que la zona de operación de un transistor son tres. La primera zona, que hemos llamado zona de corte, donde el transistor entre colector y emisor se comporta como un circuito abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente de colector vale cero, ¿sí? 0 miliamperios. ¿Y por qué vale cero? Porque la corriente de base es 0 microamperios. Es decir, si no le aplico corriente en la base, entonces no hay corriente de colector, por lo tanto el transistor se comporta como un circuito abierto, como si fuera un diodo en polarización inversa. ¿Sí? Okay. Después tenemos otra zona que se llama zona de saturación. Esta zona de saturación es la zona que está acá, donde existe una máxima corriente de colector, pero el voltaje colector emisor prácticamente es cero. Entonces, en ese caso, el transistor se comporta entre colector y emisor como si fuera un corto. Va a haber una corriente colector máxima, ¿no es cierto? Porque hay una corriente de base máxima y el voltaje colector emisor es prácticamente un cortocircuito, 0 voltios. Estas dos regiones que se trabaja en corte y saturación, es decir, si no le aplico corriente en base, estoy en corte. Si le aplico una gran corriente en base, estoy en saturación. Se le llama, digamos, zona de conmutación. Esta zona de conmutación se utiliza en circuitos digitales o en circuitos donde necesito que un circuito se abra y se cierre en un determinado periodo. Pero en este caso de nuestra unidad vamos a estudiar lo que se llama zona activa. Y la zona activa es esta zona que está acá, donde en esa zona pues va a haber una corriente de base, va a haber una corriente colector y va a haber un voltaje colector emisor. ¿Sí? Y acá pues se cumple todo esto que estamos hablando, se cumple en esta zona.
Y esta es la curva característica de salida. ¿Vimos datasheet? ¿Vimos datasheet? ¿Datasheet no vimos de un transistor? No. Bueno, existen límites de operación en un transistor, así como el diodo, ¿se acuerdan que había un voltaje de ruptura? Una corriente máxima que debía circular en el diodo. Acá también va a haber límite de operación. El fabricante, acá están las curvas, ¿no es cierto?, de la característica de salida. El fabricante me va a decir, oye, por si acaso, la corriente máxima que puede circular en mi transistor por colector es esta. Me lo da como dato. Por lo tanto, yo no puedo trabajar de aquí arriba. ¿Sí? Porque si no, el transistor puede deteriorarse. Además, sabemos que en el voltaje colector emisor, que es la polarización inversa, hay un voltaje de ruptura. Entonces el fabricante me dice, ojo, el máximo voltaje que tú puedes aplicar en inverso es este. Si aplica más de este, puede ser que se destruya el transistor. Por lo tanto, acá me delimito. No puedo trabajar acá y no puedo trabajar acá. ¿Correcto? Pero además el fabricante me dice, por si acaso, aquí al circular corriente y haber voltaje, hay potencia. Entonces va a haber potencia en esta unión, va a haber potencia acá y potencia aquí. Y esta potencia es la suma de estas dos potencias. Pero como esta potencia es pequeña por este voltaje, entonces prácticamente la potencia de este señor es idénticamente este que está acá. Por lo tanto, la potencia en un transistor, la potencia disipada en un transistor es igual al voltaje colector emisor por la corriente de colector. Esa es la fórmula de la potencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque como lo voy a repetir, este voltaje más este es pequeño, la potencia acá es pequeña, entonces todos son iguales, por lo tanto, la potencia disipada en un transistor es el voltaje colector emisor por corriente de colector. Entonces el fabricante me dice, oye, si acaso, la máxima potencia que tú puedes disipar, en este caso, es 300 milivoltios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilizo un voltaje colector emisor de 10 voltios, la máxima corriente que puede pasar por ahí es 30 miliamperios, porque 30 por 10 da 300. Entonces, si yo trabajo con 10 voltios, yo no puedo trabajar con 40 miliamperios, porque sería 400 milivoltios y estaría en esta zona. Entonces, la curva de potencia máxima es esta. Entonces, yo no puedo trabajar en esta zona. Por lo tanto, el área que yo tengo que trabajar es esta. Si trabajo acá, es corte. Si trabajo acá, es saturación. Si trabajo acá, es activo. Entonces, ¿en dónde utilizo yo la aplicación de la región activa? Cuando quiero que este señor trabaje como un amplificador. Es decir, quiero amplificar una señal. Entonces, aprendamos a identificar los datos de un transistor a través de la hoja característica del fabricante. Podemos observar que el transistor, su código americano, empieza con 2N, ¿no? Entonces, el código americano empieza con 2N. En cambio, el código europeo empieza con BD, por ejemplo, o BC, ¿no? O sea, empieza con letras. El código japonés empieza con 2SA, 2SB, 2SC, 2SD. Entonces hay que saber describir de qué tipo de fabricante es, americano, europeo o japonés. En este caso es americano, cuyo código es 2N4123. Y los americanos tienen un handbook donde dice 4123 significa tales características. En este caso, el fabricante me dice que este transistor es de uso general. O sea, lo puedes aplicar donde tú quieras y del tipo NPN de silicio. Acá está su aspecto pictórico, donde si tú tienes la parte plana
al fondo sería 1, 2 y 3. O sea, izquierda es 1, centro 2 y derecha 3. ¿Y quién es 1? 1 es el emisor, base, colector, ¿no? Emisor, base, colector. Entonces, en este caso, este transistor pasa así, es emisor, base, colector. Los europeos usan otra forma, usan colector, base, emisor, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, acá está el símbolo y me indica qué cosa significa cada uno de ellos. Lo primero que me va a dar son los valores máximos, como vimos en la primera diapositiva. Me dice el voltaje colector emisor máximo, esto significa esto. Voltaje colector emisor con la base abierta. O sea, es el voltaje inverso máximo que le puedo aplicar. En este caso es 30 voltios. No le puedo aplicar más. Si trabajo, por ejemplo, en un circuito de 48 voltios, posiblemente ese transistor se destruya. Entonces tengo que trabajar, póngase, con 30 como máximo, o puedo trabajar con 24, con 12, con 9, con 5. Y acá me dice la máxima corriente de colector. Entonces ya tenemos la cuota máxima que habíamos visto en la curva, la corriente colector máxima, y el voltaje colector máximo, ¿no? En este caso me dice que es 200 miliamperios. Pero además teníamos, ¿se acuerdan? Teníamos acá en la gráfica, ¿sí? Y teníamos, aquí teníamos la corriente colector máxima y teníamos acá el voltaje colector máximo, ¿no? Ahí tenemos los dos puntos. Pero además había la potencia máxima, ¿no? Que tenía de esta forma, así. ¿Sí? Entonces acá estaba la potencia máxima, donde yo no podía sobrepasar. Y esa potencia máxima está en 125 grados. Entonces, el fabricante no me da curvas. El fabricante me da estos datos. Yo en mi imaginación, ya delimito esta área, ¿no? Acá es, en este caso es 200 miliamperios. En este caso sería 30 voltios. Y la potencia máxima sería 625 milivatios. ¿No? Entonces, de acuerdo al voltaje que yo voy a trabajar, tengo que ver que no supere esta potencia, ¿no? Entonces, la potencia de trabajo tiene que ser menor o igual a esta potencia. Bien, a grandes rasgos, todo data sheet tiene que tener eso. Además, sabemos que hay 3 zonas de operación: zona corte, zona saturación y zona activa. Pero el fabricante me da esa información. Por ejemplo, zona de corte, que le llama apagado, en inglés lo llaman off. ¿Sí? Entonces, en la zona de corte, ¿cuál es el dato principal? Bueno, el dato principal, en primer lugar, es, ya que está abierto, el voltaje colector emisor con la base, así, colector emisor con la base abierta. Que viene a ser el voltaje máximo, el voltaje de ruptura, DCO 30 voltios. Es el dato importante ahí. Aparte, como está en un circuito abierto y está polarizado de forma inversa, va a haber una corriente de fuga. ¿Se acuerdan? Que en el diodo inverso tiene una corriente de fuga. Entonces, esta corriente de fuga se le llama ICEO, es decir, corriente colector emisor, o también llamado ICBO, que es lo mismo, ¿sí? En este caso vale 50 nanoamperes. 50 nanoamperes. Bueno, para nosotros en nuestro curso no le vamos a hacer caso a eso, pero yo le doy como dato de que existe una corriente muy pequeña circulando en sentido contrario. Después tenemos la característica de encendido, llamado ON, ¿no? Acá está. ¿Qué datos son importantes acá? Uno es la corriente máxima que puede circular y el otro, el voltaje colector emisor cuando está en corto, ¿no es cierto? Entonces acá el voltaje colector emisor se llama voltaje colector de saturación, vale 0.3 voltios. Entonces el dato importante acá sería voltaje colector emisor de saturación, en este caso vale 0.3 voltios. O sea, no es 0, es 0.3, ¿no? Luego, en la tercera característica es la activa. Y acá a esa el fabricante le llama característica de pequeña señal, porque amplifica, ¿no? Característica de pequeña señal porque amplifica. ¿Cuál es lo importante ahí? Lo importante ahí es que va a haber una corriente de base, colector emisor. Entonces acá lo importante es el beta o el HF, acá está.
que vale entre 50 y 200. Entonces, el beta o HFE, que también es lo mismo, es menor igual a 200 y mayor igual a 50. Es decir, está dentro de un rango, ¿no? Dentro de un rango. Entonces, los datos importantes son, cuando yo estoy en corte, el voltaje colector-emisor con la base abierta, o la corriente colector-emisor, o la corriente colector-base con la base abierta. Cuando es saturación, el voltaje colector-emisor, ¿no? Y en la zona activa, el HFE. Es decir, que este transistor que tú compras en el mercado puede estar entre 50 y 200. Recomendación: si tú vas a trabajar con corrientes muy pequeñas de colector, vamos a suponer hasta 10 miliamperios, ¿no? 5, 8, 9, 10 miliamperios, te recomiendo que utilices un beta para tus cálculos grande. Póngase 200, 150, 180, para tus cálculos, ¿no? Porque en la vida real yo puedo medir el beta del transistor. Y si vas a trabajar con corrientes grandes de colector, por ejemplo, 50 miliamperios, 100 miliamperios, por ahí, entonces utiliza un beta bajo, ¿no? 50, 70. Si tú no tienes idea y tú quieres trabajar con un promedio, entonces dices, si de 50 a 200, ahí es 150, entre 2, 75, o sea, entre un beta de 120 a 150 puedes trabajarlo teóricamente, ¿no? En los ejercicios posiblemente me den exactamente el valor de beta. Me digan, el beta vale 100, el beta vale 200 y con eso trabajo. Muy bien. Acá tenemos gráficamente los encapsulados, o sea, la representación física de los transistores. Los encapsulados son TO. TO. ¿Se acuerdan que en el diodo era DO? ¿No? DO 92, perdón, 35, DO 40. Acá es TO. Cuando los transistores se manejan pequeñas corrientes que se llama de pequeña señal, el encapsulado es de plástico, epoxi, y tiene esta forma, TO92. Hay también encapsulado metálico. Si voy a trabajar con corrientes alrededor de 1 amperio, ¿no? O altas, ¿no? Por ese lado, se utilizan transistores de mediana potencia, cuyo encapsulado está en el orden de TO220. Ya estos encapsulados tienen una plantita metálica donde hay que ponerle un disipador para irradiar el calor generado. Y si tengo que manejar corrientes mucho mayores a 5 o 10 amperios, entonces se usa el encapsulado TO2, que son transistores de potencia, donde ya no figuran los 3 terminales como estos que están acá, sino que el tercer terminal es el encapsulado. ¿Sí? O sea, la parte metálica que está acá es normalmente el terminal de colector. Y esto de aquí son los terminales de base y emisor. En algunos transistores, como de este tipo, el terminal central, que es el colector, está unido con esta chapa. Y en otros no están unidos, sino que está aislado. ¿Ya? Ahí tenemos los 3 importantes encapsulados. Bien. ¿Ese es el que regula el voltaje? Como tenemos 3 zonas de operación, yo tengo que polarizar el transistor para trabajar en una de las 3 zonas. En este caso, nosotros nos vamos a dedicar a esta zona. En la unidad 4 nos vamos a estas 2 zonas. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Lo siguiente. Como yo quiero trabajar en la zona activa, el área de la zona activa es bastante amplia, ¿cierto? Acá tenemos. Esta es la región prohibida. Para este ejercicio es 25 miliamperios como máximo. Esta es la región prohibida. El voltaje colector emisor como máximo es 20. Y esta es la zona prohibida, donde la potencia de disipación del transistor no debe pasar este valor. Por lo tanto, están definidas la zona de saturación, la zona de corte y la zona activa. Nosotros en esta unidad vamos a trabajar en esta zona, pero esta zona es amplia.
¿cierto? Puedo trabajar en cualquier parte. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Si yo tuviera la curva gráficamente, ¿no? O sea, si yo tengo el dibujo gráficamente, que no lo van a tener porque el fabricante no te lo da, te da otras curvas, pero para tener una idea, yo tengo que trazar la recta de carga como lo hicimos con el diodo. Es decir, escojo el voltaje de alimentación al transistor, en este caso he escogido 15 voltios, como fuente de suministro, y escojo la corriente máxima que va a circular por el transistor, en este caso 6 miliamperios. Entonces ya tengo el voltaje colector-emisor que voy a usar y la corriente colector máxima que va a circular. Se supone que el voltaje colector-emisor prohibido está acá, por eso uso uno menor, y que la corriente de colector prohibida está por acá. Por eso estoy utilizando este signo. ¿Sí? No supero eso. Entonces, al tener los dos puntos, trazo una recta. Y esta recta va a interceptar a varias corrientes. Donde yo escojo en qué zona de operación quiero trabajar. Lo ideal sería trabajar en forma simétrica acá o acá. ¿Sí? Es decir, trabajar en el centro. Entonces, para este caso hipotético, voy a escoger una corriente de base cuyo valor es 30 microamperios y va a interceptar con la recta de carga, por eso se llama recta de carga, en este punto, que se llama el punto Q o punto de operación. Si yo trazo una línea perpendicular a este punto, voy a tener el voltaje colector-emisor en ese momento, que en este caso sería 7 voltios aproximadamente, ¿no? Y la corriente de colector sería el paralelo a este eje, donde tengo 3.2 miliamperios más o menos. Entonces, el punto de operación de ese transistor en este momento es que su corriente de base vale 30 microamperios, su voltaje colector emisor vale 7 voltios y su corriente de colector vale 3.3. Acá está. ¿Sí? Ese es el punto de operación. O sea, para determinar el punto de operación necesito 3 datos: voltaje colector emisor, corriente de colector y corriente de base. A diferencia del diodo, que utilizábamos dos: el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Entonces, aquí son 3 puntos los que definen el punto de operación: la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Yo tengo que tener esos 3 datos, porque con 2 no sé, ¿no? Bien, les recuerdo que esto va a estar en nuestra imaginación, porque el fabricante no te va a dar este tipo de gráfico. Entonces, si va a estar en nuestra imaginación, ¿cómo determino que yo voy a trabajar en este punto? Lo hacemos a través de la ayuda de la teoría de los circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga un circuito, tengo 2 alternativas. La primera, analizar a ese circuito con transistores y ver dónde está su punto de operación. Eso se llama análisis. Hallar el voltaje colector emisor, hallar la corriente de base y hallar la corriente de colector. El segundo objetivo no es hallar el punto de operación, sino, sabiendo que yo quiero este punto de operación, encontrar los elementos que me permiten trabajar en ese punto de operación. Y a eso se le llama diseño. Entonces vamos a tener 2 tipos de ejercicios. Ejercicios que son de análisis para encontrar el punto de operación y ejercicios que son de diseño, donde yo sé cuál es el punto de operación y tengo que encontrar los valores. Vamos a hacer esos 2 tipos de ejercicios. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Existe un modelo eléctrico del transistor en corriente continua. ¿Sí? ¿Cómo es este modelo del transistor en corriente continua? Muy bien. Si es el transistor NPN, acá está la fuente de corriente, este es el colector, este es el emisor, y acá está beta veces corriente de base. Y entre base y emisor
hay una fuente continua, constante, que es el voltaje base emisor y este la base, y aquí está la corriente de base. Este sería el modelo en continua de ese señal. Y si fuera un transistor PNP, en este caso, la fuente de corriente cambia de sentido, este sería beta veces corriente de base, acá el colector, acá el emisor, y la fuente se invierte, en este caso el voltaje emisor y la corriente en este caso sale, ¿sí? Entonces aquí tengo que la corriente de emisor sale, ingresa la corriente de colector que vale esto, ingresa la corriente de base, y la corriente de emisor es la suma de ese señor más esto. Acá hay una caída de potencial que vale 0.7 si es de silicio, y acá menos 0.7 si es de silicio PNP. Lo cuido. O sea, Algunos autores o algunos docentes reemplazan el modelo eléctrico de continua en un circuito para analizarlo. Otros, como el que yo les voy a enseñar, no necesito hacer eso para no estar llenando el circuito de tanto mallas o no. Entonces yo les voy a enseñar más sencillo, ¿ya? Muy bien, este es el modelo eléctrico de estos señores. Acá está el NPN y acá está el PNP. Entonces, tipos de polarización. Es decir, ¿qué cosa es polarizar? ¿Ya? Polarizar es adecuar los voltajes y corrientes en el transistor para determinar su zona de operación o su punto de operación. Entonces, para poder diseñar, lo primero que tengo que hacer es analizar. Muy bien. ¿Cuántos tipos de polarización hay? Hay la siguiente. Tengo polarización simple, tengo la polarización por resistencia, colector base, tengo por resistencia en emisor, tengo por división de voltaje, etc. ¿Sí? Y también puedo combinarlas. O sea, puede haber, por ejemplo, una resistencia colector base con una resistencia emisor. Vamos a empezar por la polarización simple. Como su nombre lo indica, es una polarización bien sencilla, ¿sí? Una polarización muy básica. La polarización que nosotros vamos a usar son todas de una sola fuente. Recuerden cuando expliqué, yo le había puesto dos fuentes. Eso ya no se utiliza para explicar dos más, pero en la vida real se utiliza una fuente. ¿Cómo es el circuito de polarización simple? Acá está el transistor NPN. El colector se conecta a una fuente de alimentación y en esta misma fuente se aplica a base a través de una resistencia llamada de base. Esta es una resistencia colector. Bien simple, dos resistencias, una en colector y una en base. El que no se ubica puede hacer esto, ¿ya? Hay algunos que hacen esto. ¿Correcto? ¿Sí? Pero eso es engorroso porque la mayoría de los diagramas que ustedes van a ver de los fabricantes no hacen malla cerrada, hacen
malla representativa de esta forma, ¿ya? Pero es así. Sabemos nosotros que acá va a ingresar la corriente de colector y esta corriente de colector produce acá una caída de voltaje. Además, aquí va a haber una caída de voltaje que se llama voltaje colector emisor. A lo que yo acabo de explicar ahí se le conoce como circuito de salida. ¿Sí? Y este circuito de salida está relacionado la alimentación, la corriente colector, la resistencia colectora, que acá hay un voltaje, y el voltaje colector emisor. En ese circuito de salida yo puedo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no es cierto? Y la ley de voltaje de Kirchhoff dice que la alimentación es igual a la corriente colector por la resistencia colector más voltaje colector emisor. Por lo tanto, si yo quisiera conocer el voltaje colector emisor, que es un punto de la operación, sería igual a la alimentación menos la corriente colector por resistencia colector. Entonces, para hallar yo el voltaje colector emisor, necesito hallar la corriente colector. ¿De dónde hallo la corriente colector? La corriente colector la vamos a hallar del circuito de entrada, que es esta. Y en el circuito de entrada viene por aquí la corriente de base, porque ingresa acá, produce una caída potencial ahí, y acá produce una caída potencial base emisor, que es la despolarización directa de la unión. Por lo tanto, en el circuito de entrada tengo que VCC es igual a la corriente de base o la resistencia de base más el voltaje base emisor. De donde yo puedo hallar la corriente de base, que es igual a la alimentación menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. Ahora, a este transistor me han tenido que dar como datos el material, por ejemplo, si es de silicio, y el beta. ¿Sí? O sea, me tiene que dar como dato el voltaje base emisor, ya sea como el material o el beta. Por lo tanto, si yo tengo la corriente de base, puedo hallar la corriente de colector que vale beta veces la corriente de base. Y con este dato lo pongo acá y hallo el voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga un análisis de polarización para encontrar el punto de operación, se recomienda hacer lo siguiente: empezar trabajando con el circuito de entrada y termino con el circuito de salida. ¿Por qué tengo que trabajar con el circuito de entrada? Porque puedo hallar la corriente de base, y con el beta puedo hallar la corriente colector, y con esa corriente colector puedo hallar el voltaje colector emisor. Entonces la secuencia es circuito de entrada para hallar corriente de base. Con esa corriente de base y el beta hallo la corriente colector. Con esta corriente colector en el circuito de salida hallo el voltaje colector emisor. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos ese ejercicio que está ahí. ¿Sí? Entonces este ejercicio que está ahí hace lo siguiente: es 240 kilómetros la alimentación vale 12 voltios, la resistencia colector vale 1.1 kilómetros y me piden hallar el punto de operación. Es un transistor de silicio cuyo beta vale 50. Empezamos. Hallamos la corriente de base. Entonces, 12 voltios es igual a la corriente de base por 240K más 0.7 voltios. Estoy suponiendo que es 0.7. ¿Sí? Entonces, la corriente de base vale 12 voltios menos 0.7 voltios entre 240K. Lo que es 12 menos 0.7 entre 240. Y me da 47.08 microamperios. Con eso y el beta, yo hallo la corriente de colector, o sea, sería 50 por 47.8 microamperios. Es decir, ya tengo el primer punto. Ahora vamos a hallar el segundo punto. 50 por 47.08 microamperios, y eso me da
2.35 miliamperios. Ya tengo el segundo punto del punto de operación. Entonces ahora hallo el circuito de salida, digo 12 voltios es igual a 2.2K por la corriente de colector que vale 2.35 miliamperios más el voltaje colector emisor. De donde el voltaje colector emisor será 12 menos 2.2 por 2.35 miliamperios, y esto me da un voltaje de 0.83 voltios aproximadamente. Si ustedes observan, el voltaje colector emisor está casi al centro, ¿no? La mitad sería 6. Estamos casi al centro, ¿sí? La corriente de colector está en 2.35. Miren, estoy viendo, en mi mente estoy haciendo la figura de las curvas, ¿eh? Acá es 12 voltios, ¿no? O sea, estoy haciendo una imagen, ¿no? O sea, mi mente está haciendo esto, ¿sí? Entonces acá es 12 voltios. ¿Cuánto es acá? El peor de los casos es que este señor sea un corto, sería 12 entre 2.2. ¿Sí? 12 entre 2.2 me da una corriente de 5.45 miliamperios. Entonces, el punto de operación que yo he escogido es que acá sea 0.83 voltios para una corriente de base de 47 microamperios y me da una corriente de colector de 2.35 miliamperios. Si ustedes observan, está en el centro, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, lo correcto, ¿no? Pero yo puedo trabajar ya sea muy pegado acá o puedo trabajar muy pegado acá. O sea, si trabajo en esta zona, me acerco a la zona de corte, y si trabajo en esta zona, me acerco a la zona de saturación. Entonces, lo ideal es trabajar en toda esta zona de acá, en cualquiera de esas partes. ¿Sí? Está activo, entonces. ¿Ah? Está activo. Claro, donde no está activo es acá y acá. Correcto, tengo un área amplia. No necesariamente tengo que estar en el centro. Puedo estar pegado a la frontera de corte o a la frontera de saturación. Vamos a simular este circuito, a ver, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una simulación. Vean. A veces nosotros hacemos cálculos y cuando simulamos no salen los cálculos igualitos, ¿no? Vamos a ver. Aquí ya tenemos un transistor, vamos a retirar lo que no hay, ¿sí? Vamos a retirar esto, vamos a borrar y empezar de cero, ¿correcto? Vamos a empezar de cero. Bien, lo primero que voy a hacer es, vamos a eliminar, ¿ya? Borrar para que aprenda, ¿sí? Y acá también borrar. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a escogerme un transistor, ¿sí? Entonces me voy a transistores y me voy a buscar un genérico. Dentro de esos genéricos, NPN. ¿Sí? NPN. Acá tenemos el transistor NPN. Vamos a editar propiedades. Como es un genérico, vamos a tratar de que el beta sea 100, ¿no es cierto? 100. Entonces, si el beta es 100, nos vamos acá a ayuda y vemos aquí, por ejemplo, acá está, BF vale 100. En nuestro ejercicio, el BF ¿cuánto vale? 50, ¿no? ¿Sí? El beta, ¿no? Nuestro beta es 50. Entonces vamos a modificar, ¿ya? Para que se parezca a nuestro ejercicio. Entonces, ponemos acá BF igual 50. O sea, lo vamos a modificar. Y luego vamos a modificar para vamos a ver el voltaje base emisor, ¿no es cierto? El voltaje base emisor le hemos puesto 0.7, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay NF, emisión forward coeficiente 1. Ya, vamos a empezar con NF 0.9, a ver qué pasa, ¿ya?
con el ejercicio nos vamos a dar cuenta, NF, ¿no es cierto? NF viene a ser la proporción que yo necesito del codo, ¿ya? Vamos a ponerle 0.9, vamos a ver, ¿ya? Después lo vemos, ya, listo. Ahora vamos a poner las resistencias, una resistencia genérica también, resistencias genérica, tenemos acá, y son dos, una que va en colector, correcto, cuyo valor es 2.2K, 2.2K, ¿bien? Y la resistencia de base, que vale 240K. Correcto. Ahora unimos muy bien. Esperemos que coincida los valores, porque como le digo, no tengo bien claro el voltaje base emisor. Vamos a ponerle tierra acá. Y vamos a medir para ver si coincidimos el voltaje base emisor, ¿no? El voltaje base emisor que sea 0.7 de acuerdo a nuestros cálculos, ¿no? Y medir el voltaje colector emisor que debe salir aproximadamente la mitad. Vamos a poner la alimentación, en este caso, en una continua. Bien. Acá ponemos la continua, que va a ser, en nuestro caso, 12 voltios, ¿no es cierto? 12 voltios. Lo ponemos acá para darnos cuenta y aquí ponemos 12. Muy bien. Ahora vamos a medir la corriente de colector, vamos a ponerles un multímetro de continua para medir la resistencia de colector, que debe estar en miliamperios. Muy bien. Y vamos a medir la corriente de base, que también debe estar, pero en microamperios. Y con eso vamos a ver los datos, ¿no? Microamperes. Vamos a ver si coincide. Estamos cerca. ¿Cuánto sale? 47 micros. Ahí estamos, ¿no? Siempre hay una tolerancia. 6.83. Ahí sí, ¿no? O sea, esa es suerte, ¿eh? Y 2.35. Estamos, ¿ven? ¿Correcto? ¿Sí? Estamos en el punto de operación. Este de acá multiplica al voltaje base emisor en este factor. Si yo quiero que llegue a 0.7, acá le tengo que poner, creo, 0.8, 0.85, o sea, es tantear, ¿sí? Porque si lo pongo en 1, vamos a ver ya, si lo pongo como estaba originalmente, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo como estaba originalmente. Como estaba originalmente, esto no existía. Es decir, lo tomo como 1, ¿sí? Como 1. A ver. Correcto. Miren, al tomarlo como 1, ¿se va a cuánto? A 0.80, ¿no? Ya cambia, ¿no? Cambió, ¿sí? Porque el voltaje base emisor no coincide. Entonces, si queremos que coincida, digamos, le habíamos puesto 0 al N, ¿qué cosa era? NF, ¿no? Sí. NF, ¿no? Sí, era NF. NF, ¿no? Le habíamos puesto 0.9, ¿no? Vamos a ponerle 0.88. ¿Qué era NF, profesor? Es el factor de coeficiente del voltaje base emisor. Entonces es un programa del Proteus. Es del Proteus, o sea, no es del transistor, es del Proteus. Ahora sí. No, y miren, este cambió un poquito. Está por ahí, ¿no? Acá aumentó un poquito. O sea, el Proteus tiene su forma de trabajar. Si yo lo pongo como dice el Proteus, miren, voy a poner como dice el Proteus, ¿ya?
O sea, vamos a suponer que yo no te haya enseñado eso. Entonces el Proteus dice, oye, esto para mí no es 50, es 100, y esto vale 1, ¿sí? El Proteus. Entonces, si yo simulo con lo que dice el Proteus, o sea, no con lo que dice el ejercicio, porque este ejercicio dice 50, ¿no? Y asumo un voltaje base emisor de 0.7, entonces, ¿qué pasa? Bien. Entonces, cuando ustedes simulan este circuito que está acá, sin modificar, dicen, pucha, profe, no funciona. No funciona porque este señor tiene su beta y tiene su voltaje base emisor. Entonces, para que yo asegure esto, tengo que configurar a esto, ¿no es cierto? Entonces, al configurar a eso, digo, ¿sabe qué? El beta que tiene como default es muy alto, entonces, que sea pues 50. Y el NF, que es la proporción del voltaje, que sea pues 0.9, le había puesto. Listo, ahora sí, clase. ¿Por qué? Porque ha ajustado los parámetros de este señor al ejercicio. ¿Sí? Porque el ejercicio su beta es diferente al que tiene. Ahora sí. ¿No? Muy bien. Acá he podido utilizar este modelo. ¿Ya? Hay algunos que utilizan ese modelo. Por ejemplo, dicen así. Acá está los 12 voltios. Aquí está la resistencia 2.2K. Aquí está la fuente de corriente que vale 50 veces la corriente de base. Este es el emisor. Esto viene una resistencia de 240K. Y aquí está la fuente en 0.7 voltios. ¿Sí? Hay unos que utilizan esto. O sea, reemplazan el modelo por el transistor. ¿Sí? Acá está el colector, acá está la base y acá está el emisor. Y se vuelve un circuito eléctrico. Pero también puedes trabajar como yo te he enseñado acá. Tú escoges. Más fácil. ¿Entiendes? ¿Sí? Viene preguntas de rigor. En esta polarización, ¿quién es el elemento que me indica o me obliga a determinar el punto de operación exactamente? De estos dos elementos, porque ¿no? De esos dos elementos, ¿quién es el elemento principal para decirme, oye, el punto de operación tiene que estar ahí? De la base. La base, o sea, esta resistencia. El valor de esta resistencia determina el punto de operación. Él es importante. Si yo cambio este valor, cambia todo. Ejemplo, le voy a poner acá una resistencia mayor. Vamos a suponer el doble. Sería 480. ¿Qué pasa? Miren. El voltaje se va hacia la derecha, o sea, a 12, al corte. Se está yendo al corte, ¿sí o no? ¿Sí? Porque ahora la corriente, ¿cuánto vale? Menor, ¿no? Menor. Ahora, ¿qué pasa si a esta resistencia yo la disminuyo? O sea, le pongo 120. ¿Correcto? Miren lo que pasa. Ahora se va a la saturación. ¿Sí? El voltaje colector emisor mucho menor y la corriente ha aumentado. Entonces, este valor es importantísimo para determinar el punto de operación. Otra cosa más. ¿Quién determina la máxima corriente que puede circular a través del dispositivo? Si ustedes dividen 12 entre 2.2, le da 5 miliamperios más o menos. No puede salir más. A ver, la corriente sale 2, la correcta. ¿Qué pasa si en mis cálculos
la corriente hubiera salido 6 miliamperios y acá solamente puede circular 5.2. Algo está mal. No puede ser que circule más corriente de lo que puede limitar el señor. Entonces, eso se llama pensamiento crítico. Yo tengo la teoría y sé lo que está pasando. Si ustedes en un ejercicio les sale la corriente de colector igual a 6 miliamperios, está mal. ¿Por qué está mal? Porque el peor de los casos es que es un corto, y si tú divides 12 voltios entre 2.2K, la máxima corriente que va a circular ahí es 5.45 miliamperios. Entonces, ¿de dónde va a salir 6? ¿Entiendes? ¿De dónde va a salir 6? Ahora, si yo quiero calcular la potencia que disipe ese transistor, fácil. ¿Cuánto vale la potencia que disipe ese transistor? 6.83 voltios por 2.35 miliamperios. Entonces la potencia que disipe ese señor será 6.83 por 2.35 y eso me da 16.05 milivatos. No, la resistencia de la base es la que determina el punto de operación. La resistencia de la base, que es 24 no puede pasar el colector. Tú divides 12 entre 2,2K, te sale una corriente. Ya no puede ser más. La corriente del colector determina la corriente. Pero dije que si salía 6 es que había hecho mal cálculo. ¿Qué te entiendo? ¿Cuál entonces? ¿Tú entiendes eso? Sí, pero me perdí en ver eso. Se entiende. O sea, es lo mismo, solo que acá como que lo abre, ¿no? Pero claro, Eso. Porque adentro ahí está el diodo y además está una fuente corriente. La máxima corriente. es lo que funciona en los debates. Es una fuente corriente eso. Esta es una fuente corriente. Bien, a ver ustedes, ahí en el punto de operación. Allá, el punto de operación. Para lo que cuando el profesor resuelve. Si no le digo nada, es porque es de silicio, ¿cierto? ¿Sí? Determinen el punto de operación. No subía eso a la hora virtual. No,